Cordial saludo, estimados compañeros y tutor. Y a continuación voy a dar inicio a la actividad 1, paso 2, comprensión del proceso de investigación científica. Damos inicio con la pregunta que nos dice, ¿qué es un proyecto de investigación? Un proyecto de investigación es un procedimiento que se guía por el método científico en el uso de la información a partir de la cual se formula una hipótesis, generalmente de orientación científica o social. También podemos decir que es una disposición que se elabora para la realización o la ejecución de algo de cierta importancia. En el primer esquema de todo trabajo se hace como prueba a darle forma definitiva y geométrica. Aquello se presenta en una perspectiva. Aquí tenemos pues la fuente en la cual me apoyé para este punto. Segundo, ¿qué es un planteamiento del problema? En este paso es donde se empieza a problematizar los ítems principales del tema seleccionado. Siempre es conveniente hacer una exposición o introducción breve y clara y realizarse interrogantes. Se encuentran esto de forma implícita o explícita. Para llevar a cabo este planteamiento es necesario realizar un sondeo de todo lo que se ha investigado y realizar un análisis sobre un punto específico con el fin de la aclaración de puntos incógnitos referente a la problemática principal. Aquí tenemos la fuente pues que me apoyé para este punto. Ahora vamos con ¿qué es la justificación? Aquí es importante que la problemática abordada esté justificada. Se debe responder una pregunta muy importante que es ¿por qué es preciso analizar la problemática abordada? Puede ser novedoso o presentarse bajo una forma básica. Es de vital importancia dejar marcado por qué debería realizarse una investigación exhaustiva sobre ciertos temas. ¿Qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es el primer paso que hay que dar antes de iniciar el estudio de algo, ya que es con la idea principal del planteamiento. En ciencia, saber concretar bien es el objetivo de dar una investigación. Es necesario para saber qué dirección hay que diseñar, en qué dirección hay que diseñar la investigación y con qué clase de método se puede contar. Aquí tenemos pues la fuente de este punto. Vamos con cómo se clasifican estas preguntas. Ya que es una investigación, se trata de abordar una problemática o necesidad. Las preguntas y métodos de recolección de datos deben ser precisas y concisas, por lo que considero que las preguntas se pueden clasificar en abiertas y cerradas. Las abiertas, preguntas que solo se formulan sin establecer categorías de respuesta. Se debe utilizar muy poco las encuestas porque después de la encuesta hay que cerrarlas y luego estandarizarlas. Las cerradas. Las cerradas establecen solo dos alternativas de respuesta, sí o no. Se deben utilizar solo para temas muy definidos que admiten estas dos alternativas como respuesta. También las preguntas deben cumplir con unas condiciones básicas, las cuales facilitan la tabulación de la investigación. Estas condiciones son concisas, alcanzables y relevantes. Las concisas, lenguaje sencillo y claro. Cualquier persona, incluso sin información en este campo, debe entender la pregunta. Frases cortas y directas, nada de lenguajes pomposos o pretenciosos.
las alcanzables. La pregunta debe tener respuesta posible y la recogida de datos para responderla de ser viable. Relevante. Se debe defender la importancia de dedicar una investigación a responder dichas preguntas, argumentando los beneficios e impactos que estos producirán al responderlas, a nivel teórico, empírico y social. ¿Cómo se formulan estas preguntas? Existen 3 pasos fundamentales para la formulación de preguntas. 1. Es definir un problema o asunto de investigación. Cuando nos referimos al término asunto, es para hacer referencia a que no solo hay que estudiar problemas en el sentido negativo del término. La felicidad, la paz o la bonanza económica también son asuntos claves a investigar de una manera positiva. 2. Delimitar el problema o asunto de la investigación. Se debe concretar y especificar claramente qué estudiaremos. La delimitación del problema pasa por especificar la acción que sucede a los actores implicados. Pueden ser organismos, personas, organizaciones, ecosistemas, países, etc. Y además se recomienda especificar el lugar o tiempo del problema. Una frase debe resumir el problema o asunto a estudiar. 3. Aplicar 5 estrategias al problema delimitado para que surjan varias preguntas de investigación. Lo ideal es formular todas las preguntas de investigación posible implicando estrategias, siempre teniendo en cuenta que se cumplan las 3 condiciones que debe tener la pregunta de investigación. Una vez escritas las diversas preguntas, someterlas a validación, charlando con expertos y revisando que ya han sido ampliamente estudiadas. Si han sido excesivamente estudiadas y nuestras preguntas de investigación no suponen ninguna innovación, es mejor descartarlas y seguir buscando otras. Los principales errores que surgen en la formulación de la pregunta de investigación es llegar a saltarse pasos. No podemos pensar en soluciones o consecuencias si no tenemos bien determinado el problema. Debemos seguir cada uno de los pasos en el orden establecido. ¿Qué es una hipótesis de investigación? La hipótesis de investigación es la suposición, la postura que se toma después de la problematización sobre un tema. El plan debe integrar la forma de abordarla. Cuando se presenta por primera vez un proyecto, la hipótesis se caracteriza por ser provisional. El desarrollo del trabajo investigativo se encargará de evaluar su pertinencia. Aquí tenemos pues la fuente de la cual me apoyé para este punto. ¿Qué son los objetivos de investigación? Los objetivos de investigación existen dos tipos de objetivos en los proyectos, el general y el específico. El primero hace referencia al propósito global o general del trabajo, mientras que el segundo hace referencia a los componentes, ítem por ítem, del por qué se está realizando dicho proyecto. La mención de los objetivos parte de la información de una hipótesis provisional. Esto es el problema mismo, que constituye el plan tentativo de trabajo. Los objetivos son más específicos que el título del proyecto y amplían información con respecto al plan tentativo. Tenemos la fuente. Ahora vamos, ¿cómo se clasifican los objetivos? Los objetivos de una investigación se clasifican en explicativos, descriptivos y analíticos. Los explicativos.
Estos nos muestran una visión en general de tipo aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza fundamentalmente cuando el tema seleccionado ha sido poco investigado e identificado. Por lo tanto, aún sobre él es difícil formular una hipótesis precisa o de cierta generalidad. Suele ocurrir también que su uso depende de la aparición de un nuevo fenómeno que por su primicia no permite la descripción sistemática o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para realizar una investigación más profunda. Los descriptivos. Estos se ocupan principalmente de la descripción, de describir las características fundamentales del fenómeno idénticos, con el uso de criterios sistemáticos para enfatizar los elementos esenciales de su naturaleza. Pueden caracterizar un fenómeno o una situación concreta, indicando sus cualidades diferenciales. Los analíticos. El objetivo analítico estudia la relación entre una posible causa y un efecto. En este tipo de objetivo es indispensable una hipótesis. Este tipo de objetivo nos permite la verificación de esa hipótesis, confirmar las relaciones o correlaciones que hay entre las variables causa y efecto. Compara la efectividad de al menos 2 intervenciones y sobre todo anticipar fenómenos, debido a que el conocimiento y la comprensión de la causa o antecedente o factor de riesgo facilita su control y prevención. Estos objetivos son los que tienen un mayor interés. Ahora, ¿cómo se redacta? En la redacción deben formularse a partir del proyecto del problema, procurando que las respuestas mediante las secuencias de un plan metódico, el cual llegará a ayudar a encontrar respuestas al problema. Los siguientes datos son indispensables para poder formular un objetivo investigativo. El planteamiento del problema se debe proyectar como una oración y al finalizar se debe expresar con una pregunta. Las respuestas tentativas de las preguntas formuladas. La redacción del objetivo general debe ser ejecutable. Los verbos que utilicemos deben ser infinitivos, señalando la acción frente a los resultados. Por ejemplo, identificar, plantear, analizar, demostrar, conocer, describir, entre otros. La reflexión sobre las articulaciones. La articulación de estos elementos anteriormente mencionados nos ayudan a la realización de un buen proyecto de investigación, ya que es uno de los pasos más creativos en toda la investigación. La elaboración del proyecto solo es posible cuando se tiene una definición del problema de investigación. Se tiene determinado el objetivo de dicha investigación. Se dispone de un mínimo de conocimiento del área y la materia de estudio. Se hayan formulado las hipótesis y tengamos definida la fiabilidad del proyecto que nos proponemos. El proyecto entrega una parte considerable de la investigación, el cual se exponen algunos temas suficientes abordados, temas y planteamientos del problema, otros parcialmente trabajados, como el marco teórico, hipótesis y metodologías, y otros por desarrollar, como son los resultados y las conclusiones. El proyecto es la etapa inicial del proceso investigativo. Luego le siguen las etapas de ejecución o desarrollo y la etapa de la